Buen día, nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar nuestra solución a la problemática presentada en la clase. Nuestro equipo está conformado por Liliana Alvarado, Luis Javier Gutiérrez, Cristian Martínez Martínez, Emilio Contreras y Enrique González. Bueno, en esta ocasión nosotros hablaremos sobre una situación que es el derrame de hidrocarburos, como lo es el petróleo crudo. Este acontecimiento, este derrame, se dio por una industria petrolera mejor conocido como Pemex. Dicho derrame fue realizado en el año 2014 en el río San Juan, en el municipio de Cadereyta, por lo cual nosotros nos vemos en la necesidad de tener que encontrar una solución para este problema, tomando en cuenta dos compuestos o componentes que serían el agua y el petróleo. Estos dos es necesario que los analicemos a fondo, tomando en cuenta no solamente su interpretación molecular, sino atómica, para que podamos encontrar una solución que encuentre desde lo más mínimo hasta el máximo desgaste que pueda ocasionar o el problema que involucre críticamente al medio ambiente. Ahora vamos a explicar cuál es la relación entre el agua y el petróleo. El agua es una sustancia compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Estas están unidas a sí mismo por un puente de hidrógeno y este viene siendo la fuerza intermolecular más fuerte. El agua es uno de los disolventes universales más populares, pero esto no significa que el agua pueda disolver cualquier sustancia. Es por eso que aquí entra la polaridad de las moléculas, porque aquí es cuando actúa la solubilidad de cada una. Por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición y la densidad. Se le considera a la molécula del agua polar por tener una geometría triangular piramidal. Esto significa que dos electrones que tiene la molécula del oxígeno quedan desapareados. Esto crea que tenga una carga hacia arriba toda la molécula y esto hace que tenga una carga altamente polar. Una vez encontrada la relación de la solubilidad con la polaridad, podremos decir ahora llegar al concepto de semejante disuelve a semejante. Esto quiere decir que las moléculas polares pueden disolver a moléculas polares. Y los hidrocarburos, al ser unas moléculas no polares, es que no se pueden disolver en el agua. Existen momentos donde los puentes de hidrógeno se llegan a romper. Esto significa que puede haber momentos donde el agua y el hidrocarburo se llegan a mezclar, pero esto es temporal. Así que cuando llegan a pasar estos momentos, el petróleo vuelve a subir a la superficie del agua. Y aquí es donde entra una propiedad nueva llamada la densidad. Ahora hablaremos de la composición química del petróleo. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos y otros elementos en menor cantidad. El petróleo es este líquido viscoso negro que todos conocemos, que al refinarlo se obtienen derivados tanto gaseosos, líquidos o incluso sólidos. El agua es más densa que el petróleo. La densidad del petróleo se divide en tres. Petróleos parafínicos, que es de densidad baja, que van de 0.75 a 0.85 gramos sobre mililitro. Petróleo asfáltico, que es de densidad alta, que son de 0.95 gramos sobre mililitro. Y petróleos de densidad mixta, que son de las dos características. Mientras tanto, el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro. Otra razón por la que el petróleo no es soluble en agua es porque el agua es una molécula polar, como vemos en esta imagen, y el petróleo es una composición de moléculas no polares. Para la solución de este proyecto, primero tenemos que empezar a definir qué es una membrana. Y en términos biológicos, una membrana se define como el conjunto de tejidos de forma laminar y de consistencia blanda. Aunque existen tres tipos de membranas, en este proyecto solo nos basaremos en las semipermeables, puesto que estas permiten el paso del disolvente, estancando el paso del soluto. Esta membrana pone en marcha el fin de las manchas petrolíferas. Nos hemos basado en una investigación propuesta por la Universidad Columbia Británica de Canadá, que ha propuesto una membrana con mallas de cobre, la que si le aplicas 2 minutos de cargas sucesivas, permite el paso del hidrocarburo estancando el agua. Sin embargo, este proceso lo podemos revertir usando una pila alcalina y aplicándole otra pequeña carga eléctrica, lo cual estancaría el hidrocarburo y dejaría pasar el agua. A continuación presentaremos nuestra propuesta de solución para la resolución del reto, el cual consiste en construir un barco con una membrana de absorción selectiva. El barco recorrerá las áreas afectadas únicamente por el crudo. Las membranas instaladas en la parte inferior del barco absorberán únicamente el crudo y por medio de las mangueras transportarán únicamente el crudo hacia el depósito de crudo que se encuentra ubicado en la parte inferior del barco.
En este momento les voy a explicar las partes que componen el barco. 1. La manguera. La manguera se puede conectar y desconectar del depósito de crudo para un fácil manejo y un buen acceso a este. 2. Depósito de crudo. El depósito de crudo se encuentra en la parte inferior del barco. De esta manera, el barco no sufre una descompensación del lado izquierdo o derecho. 3. Membrana de absorción selectiva. Construida en base a un polímero nanoestructurado, el cual sus propiedades moleculares son altamente hidrofóbicas y a su vez oleofólicas. Las sustancias hidrofóbicas son aquellas que no son solubles en agua y por ende no pueden interactuar con esta, las cuales no pueden tener fuerzas de atracción intermoleculares de tipo ion-dipolo, ni mediante puentes de hidrógeno. Por último, las sustancias oleofóbicas son aquellas que repelen el aceite, por ende no pueden entrar en contacto con estos. A continuación, en la parte inferior del barco se puede observar que las mangueras tienen un ángulo de 360 grados, lo cual permite la perfecta distribución y a su vez absorción del crudo. También las mangueras se pueden compactar y alargar. Observamos cómo las mangueras que están conectadas al dispositivo de crudo en la parte inferior, con la ayuda de la membrana de absorción selectiva, succionan el crudo y absorben el crudo que se encuentra dentro del agua a diferentes niveles, ya que las mangueras se pueden contraer y a su vez alargar.